Todas las voces regionales y de Colombia que se convierten en noticia están aquí en Noticias a Tiempo. Lunes a viernes de 6 a 7:30 de la mañana. Escúchenos en FM 95.3 y en nuestras redes sociales. Manare Radio, emisora de la Gobernación de Casanare. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Manare Radio. Al aire, profe. Un espacio para aportar a los procesos de educación, apoyados por la radio y los medios de comunicación. ¡Al aire, profe! El cuento clásico suele ser la desvelación de un enigma, mientras el microcuento consistiría solo en la revelación de la existencia de dicho enigma. Andrés Newman, Callar a Tiempo, el microcuento y sus problemas. Bienvenidos a clase. Súbanse. Esto es Al aire, profe. Al aire, profe. En Manare Radio, emisora de la Gobernación de Casanare. Muy buenos días, amables televidentes, amigos oyentes, compañeros maestros, padres de familia y toda la ciudadanía, audiencia que se conecta con nosotros por los 95.3 de la frecuencia modulada y también por el Facebook Live. Aquí estamos emitiendo desde el 6º piso de la Gobernación de Casanare en la ciudad de Yopal, capital del departamento. Saludamos a todo el equipo de la Oficina de Prensa de la Gobernación, a Giovanni Reyes, jefe de prensa, a Jimmy Gómez, director de la emisora, Juan Carlos, nuestro control master, y José Patricio, que se encuentra también aquí con nosotros. Por supuesto, our chief commander, el señor gobernador de Casanare, Salomón Sanabria, y la primera dama, la señora Cielo Barrera. Soy el profesor Andrés Arboleda y esta es la misión número 23 de Al aire, profe. Y así estamos transformando nuestra historia. Bienvenidos. Bienvenidos a esta, su tribu Casanare. Un encuentro con nuestra diversidad. ¡Al aire, profe! Ahora sí, vamos a saludar al profe David Garzón, él es politólogo de la Universidad de los Andes y comparte con nosotros su conocimiento en esta clase de desarrollo sostenible. Así la hemos enmarcado, ya iremos perfilando los temas. Profe David, buenos días, bienvenido al aire, profe. Muy buenos días a todos ustedes, les damos un saludo y vamos a acompañarlos hoy con unos comentarios frente a la noción de desarrollo, que fue una pregunta que nos hicieron en la sesión pasada. Entonces eso sería lo que quisiera presentarles. No sé, Andrés, si me pudiera habilitar la función de compartir la pantalla para poder... Por supuesto, sí señor, ya podemos... Juan Carlos, ya podemos habilitar pantalla, ¿cierto? Sí, señor, ¿está listo? Hágale, profe, estamos listos. Bueno, un minutico mientras empieza, pero la idea es sobre todo poderles contar en qué consiste la idea del desarrollo, como ustedes están viendo ahí, porque la idea del desarrollo es un relato. Para llegar al desarrollo sostenible es importante reconocer el relato que existe en el sistema mundial de cómo se origina la palabra, qué significa y cómo ha venido cambiando en el mundo y en los países que nos consideramos en desarrollo, porque hay unos que están desarrollados. Básicamente esa es la idea. Lo primero que hay que mirar es que un señor que se llamó Rostow, que era un asesor de Kennedy en los Estados Unidos, que dijo más o menos simplificando la idea que tenemos hoy en día de lo que significa el desarrollo. En general, si nos ponemos nosotros a revisar, el desarrollo tiene que ver con cómo se va pasando de manera lineal y escalar desde las sociedades tradicionales, que son sociedades en las cuales pues están basadas particularmente en la agricultura y dependen de su economía rural, cómo va habiendo una transición a una etapa en la cual nos especializamos como país en unos productos específicos que nos permitan unas excedentes y mejorar nuestra infraestructura,
pasar a una economía que empieza a ser un poco suburbana, pero empiezan a considerarse algunos núcleos urbanos de desarrollo donde se genera industrialización, donde se aumenta la inversión privada y donde empieza a haber un cambio político específico. Más adelante iríamos entonces al periodo de maduración, donde el crecimiento económico empieza a ser constante y ya no solamente estamos especializados en un área, sino que nos diversificamos, empezamos a generar innovación y menos confianza en las importaciones, aumenta la inversión y llegamos al último punto en el cual el desarrollo se entiende como estar en una economía de mercado, en una economía globalizada, en el que el consumo masivo es el que orienta el desarrollo y ya no necesitamos necesariamente que exportar nuestros productos, sino solamente con nuestro mercado interno podemos nosotros generar desarrollo y está todo hecho pues para que, como en los Estados Unidos, de hecho, esta es una noción en la cual el desarrollo es eso, básicamente pasar de lo tradicional a los servicios y cómo las personas finalmente pues hacen toda esta etapa para generar un consumo masivo que le permita a la economía autosostenerse y ya los excedentes se exportan. Esto está hecho a la escala de los Estados Unidos y en la escala de lo que deberían ser los países. El inconveniente es que, digamos que aquí todos vamos dentro del mismo coche y a todos, digamos, a través de las organizaciones internacionales para el desarrollo, pues nosotros vamos todos en el mismo carro haciendo básicamente lo mismo. La idea entonces, en términos conceptuales, es cómo generar riqueza, cómo se progresa y cómo se mantiene uno en ese crecimiento. En general y para la mayoría de países, la riqueza tiene que ver con aumentar la producción de bienes y servicios, es decir, el Producto Interno Bruto. Eso determina si uno está bien o mal en términos internacionales y eso se puede hacer si aprovechamos de mejor manera tierra, capital y trabajo. Básicamente en eso es lo que consiste. Ahora, para progresar, en términos simples, uno debería tener una revolución industrial, aumentar la tecnología y generar progreso. En eso consiste pues básicamente el progreso. Eso también entiende que hay condiciones pues de selección natural en las cuales los que son mejores pues progresan más que los que no tienen las capacidades para hacerlo y el crecimiento entonces se podría mantener si hay individualismo, propiedad y contratos y si se puede mantener esa estabilidad expandiendo el capitalismo. Ahora, hay unas críticas y hay unos problemas reales a esto porque todo lo que estamos hablando pues son asuntos teóricos. Lo que nosotros vamos a revisar también es cómo esta teoría pues no necesariamente cuadra con la realidad y cómo la realidad ha empezado a generar diferentes cambios frente a lo que estamos nosotros presentando, porque como les digo, la noción del desarrollo es una noción que está insertada en las mentes de las personas y que todo el mundo va hacia ese consumo masivo que representa lo que ya les comenté anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Pues básicamente las guerras mundiales, las revoluciones, los procesos coloniales en diferentes países y hay diferentes interpretaciones que se han venido dando del desarrollo. Entonces, un poco lo que estalla en términos internacionales frente a la concepción del desarrollo, pues son las guerras. Básicamente las guerras son las que hacen recambiar el proceso y desde ahí entonces se generan nuevas alternativas para pensar el desarrollo. Entonces, la primera etapa, digámoslo de alguna manera, tiene que ver con lo que se conoció como la modernización, en el sentido en que luego de que se generó la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues los países, como ustedes conocen, se dividieron entre, digamos, los países malos y los países buenos, los que apoyaban a los Estados Unidos y los que apoyaban a Rusia. Y esto pues lo que hizo fue que cada uno de los grupos de los países expandiera su idea. Por un lado, pues estábamos promoviendo el desarrollo, así como lo explicamos ahora, y en todos estos países que son aliados pues van a promover las mismas políticas, tanto en África, en Asia como en América Latina. Esto tiene que ver con cómo vamos a hacer para reestructurar lo que se dañó en la guerra, en otros generar lo que se llama el desarrollo, urbanizar un poco y acumular capitales a través de la industria, básicamente a través de los procesos de modernización y tecnología.
un poco imitando lo que ya les comenté que habría que hacer. El problema con este forma de pensar es que la modernización pues genera que hay unos que ya están desarrollados y otros que hasta ahora se van a desarrollar, y es muy difícil que los alcancemos porque de alguna manera ellos inventaron un poco el juego de cómo es el desarrollo, y comenzaron pues un poco bastante antes en el tiempo. Entonces eso, las personas empezaron a pensar pues que eso no necesariamente era tan posible, y generaron alguna contraidea que es la teoría de la dependencia, en el que pensaron que el sistema internacional no era necesariamente justo, que se requería no solamente pues procesos de modernización, sino procesos de modernización desde adentro, empezar a industrializar los países hacia adentro, para que a través de la industrialización por sustitución de importaciones pudieran los países generar desarrollo primero desde adentro, y cambiar un poco el orden de las cosas, en el cual solamente se estaban exportando materias primas. Eso se generó en un contexto de descolonización, en el cual pues las potencias europeas empezaron a salir y a retirarse de los territorios que colonizaron durante algunos años. Y eso pues por ejemplo particularmente en África y Oriente Medio, y en Latinoamérica pues con la Revolución Cubana, que empezó a dar como un cambio frente a la noción pues del desarrollo que existía. El problema con eso también es que desconoce la globalización y que los países en el sistema internacional son interdependientes, y que los países pues necesitan en este momento, digamos que ya casi necesariamente, a los unos de los otros, y que no se puede uno desvincular del sistema internacional solamente creciendo hacia adentro, sino que siempre tiene que tener las puertas un poco abiertas para los intercambios. Eso, y pues que el término de las revoluciones, pues no necesariamente las revoluciones fueron exitosas, y por eso pues perdieron un poco el favor de la sociedad en general. Luego, ahí sí podemos hablar del término los términos ambientales, y de cómo el desarrollo empieza a pensar en términos ambientales, porque no es como que se acaben las diferentes formas de pensar el desarrollo, sino que se van superponiendo unos a otros. Al mismo tiempo como el de la modernización sigue, el de la dependencia es como una contrahegemonía, pero pues digamos es un poco marginal. En algunos lugares como Brasil con Cardoso y Faleta empieza a mencionarse, en algunos lugares empieza a haber como una tendencia, pero no necesariamente eso es digamos un paradigma que se vuelve muy importante en todos los países. Solamente algunas personas empiezan a hablar de ello, y al mismo tiempo pues ya a los años 70 empieza a hablarse de la crisis de los recursos naturales, y es ahí cuando el ambientalismo empieza a generar también su aporte a la teoría del desarrollo, pensando que los recursos vivos pues están terminando y que vamos a depredar lo que viene hacia el futuro. Y un poco lo que la solución que se presenta es que vamos a continuar con la economía de mercado y continuar consumiendo, pero dentro de un límite ecológico, para que los recursos que tengamos hoy la alcancen para el mañana. El asunto, como hemos visto a lo largo de la historia y en los últimos 30 años también, ha sido que pues, ha habido una falta de voluntad política, y muchos países, algunos de los más importantes, pues han empezado a determinar, o no han respaldado el discurso medioambiental, y este discurso, digamos que cada vez viene tomando más fuerza, pero no necesariamente en las prácticas se mantiene. Entonces lo medioambiental entendido pues como esa relación entre lo económico, lo social y lo ambiental, en las cuales las tres hay equidad. El medio ambiente soporta el consumo, pero también es viable en términos económicos. Lo sostenible entonces requiere de las tres cosas, de economía, de sociedad y de medio ambiente. Cada vez va mejorando, cada vez va aumentando, pero digamos que todavía falta mucha más voluntad para que se vaya implementando, y de eso vamos a hablar con un poco más tiempo en otras emisiones más adelante. Luego, digamos, se impone ya en los años 80 y 90 el paradigma neoliberal, en el cual ante los problemas de administración pública y ante los problemas económicos de impago de deuda externa, se empiezan a implementar como condiciones a los préstamos que los países requieren para empezar a salir adelante, programas de ajuste estructural que lo que hacen es reducir el tamaño del Estado, para que el Estado pues sea más eficiente, para que gaste menos y para que se encargue básicamente de dejar que el mercado se pueda autorregular de manera más independiente. Y ese es un poco pues el paradigma que hoy tenemos, con
todos los problemas internacionales que estamos viendo y nacionales que también estamos mirando en términos locales y en términos internacionales. Y el problema de esa postura o de esa posición es que no reconoce las diferencias que existen entre los diferentes niveles, porque entiende que solamente el problema económico es lo importante, pero no los diferentes problemas sociales o internacionales que están superando un poco al Estado en estos momentos. Entonces eso también empieza a generar problemas, y ya en los años 2000 empiezan pues las crisis internacionales económicas, más todos los problemas sociales que se están agudizando, que de pronto hablaremos más adelante con la pandemia en este momento. Pasamos entonces a otro paradigma en el cual ya viene otro objetivo para el desarrollo, que es el desarrollo humano específicamente. Si el desarrollo humano empieza a decir, bueno, pues ustedes hablaron mucho de macroeconomía, de crecimiento económico como el Producto Interno Bruto, pero no necesariamente están pensando en las personas. Bueno, realmente una persona, ¿qué es capaz de hacer? ¿Y será que puede lograr lo que la persona quiere hacer o no? O estos paradigmas solo lo que hacen es contar en términos estadísticos a la gente cuánto produce, pero no importa cómo sean las cifras. Si ustedes han visto las últimas cifras de desigualdad, que el 10% de la población con más dinero tiene el 40% de la riqueza, mientras que el 10% con menos dinero no alcanza a tener el 2%. Entonces este desigualdad lo que genera es que no se piense en las personas concretamente, y lo que se necesita y lo que se dice es qué es lo que las personas quieren y cómo les damos las oportunidades para que la gente pueda decidir lo que necesita. Básicamente en eso consiste. Y de ahí vienen los objetivos, los primeros objetivos del milenio, que empiezan a generar ya una serie de temas que recogen todo lo que les he venido comentando anteriormente y incluyen una agenda hacia el futuro, que es la que vamos a mirar ahora para un poco cerrar. Desafortunadamente, pues el proceso es bastante individualista, aunque los estados son los que permiten la ampliación de las capacidades, sigue mucho enfocado solamente en el desarrollo de las libertades de las personas, y hacen falta un poco más de procesos para jalonar todos estos desarrollos. Y luego ya lo más reciente que nosotros tenemos son los que denominan que son post-desarrollistas, es decir, aquellos que piensan que el desarrollo definitivamente es una categoría creada por los países desarrollados, viéndose a sí mismos, que no todos necesitamos entender el mismo camino ni seguir el mismo camino, y que es muy importante que las personas que no han tenido voz, los movimientos sociales y las formas distintas de pensar el mundo, también hagan parte de determinar qué es lo que quieren ser y hacia dónde quieren ir y cómo quieren llegar a hacer eso. Y no necesariamente todos tengamos que pasar por las mismas etapas, porque no todos necesitamos lo mismo. Es decir, no todos queremos consumo masivo, sino hay muchos caminos de lo que es el buen vivir y no necesariamente tienen que ser uno solo. Entonces, básicamente, esto es como generar las nuevas reconocimientos de los movimientos sociales y de los países y de las culturas que piensan diferente, y poder determinar que no necesariamente lo que es bueno para unos es bueno para todos, que haya múltiples capacidades de repensarnos y que las sociedades en términos endógenos puedan determinar para quiénes son, para dónde quieren ir y cuál es el mejor camino para lograrlo, porque un poco el problema del desarrollo es que le determinan de antemano a la gente qué quiere y cómo se llega hacia eso, y realmente pues estamos viendo que en la actualidad eso no es necesariamente así. Entonces esta es otra tendencia que existe, y actualmente existen todas estas tendencias de pensar el desarrollo al mismo tiempo, para llegar ya, para finalizar, a lo que pensamos o a lo que acordamos en términos internacionales frente a lo que debería ser el desarrollo. Y acá, como ustedes ven, estos son los acuerdos o los objetivos del desarrollo del milenio, que ya lo que tienen son diferentes aristas en las cuales un poco la agenda se ha concentrado en muchas cosas, ¿cierto? El desarrollo tiene que ver con disminuir la pobreza que existe en los países. Hay un término económico, sí, pero un poco la idea no es como crecer en infinito, sino cuánto necesita una persona o un país para tener en forma mínima para que las personas puedan vivir con dignidad. Y de ahí para allá pues no es necesario seguir en una carrera interminable hacia lo que significaría pues un estado de riqueza, sino solamente lo mínimo que las personas requieren para poder salir de vivir con las condiciones básicas, y de ahí para allá sí que cada sociedad determine cómo quiere
cuál es la vara que quiere ponerse para alcanzar hacia el futuro. Eso es una manera distinta de ver el desarrollo. Y ya otros problemas que son importantes y que ya no es en el sentido abstracto, sino más concreto, pues tendríamos que revisar asuntos de hambre y de desnutrición, que también deben haber acuerdos por los cuales pues estos problemas se disminuyen. De la misma manera, los sistemas de salud se deberían mejorar. En algunos países como Colombia, si bien nos quejamos del sistema de salud que tenemos, pues es mucho mejor que en países como Estados Unidos, que se autodenomina desarrollado, en el cual pues no existe una cobertura universal de la salud y solamente depende de la capacidad de pago que tienen las personas, y las personas no tienen como un sistema estatal de cubrimiento de los problemas de salud. Entonces esto en todos los países se tienen que hacer diferentes cuestiones. En asuntos de la educación pues también, no solamente aumentar cobertura, que en muchos de los países ya se ha solucionado, sino hacerlo en términos de mayor calidad, con mejores procesos, con más descentralización, con más recursos para poder investigar y desarrollar mejores alternativas. El asunto de la igualdad de género, que también pues poco a poco se va tomando la agenda mundial, en el sentido de que hay mucha discriminación en cuanto a lo que las mujeres y los hombres tienen que hacer para lograr los mismos resultados. Entonces esto pues es indispensable y es un acuerdo mundial en el cual pues genere más igualdad en las relaciones entre hombres y mujeres. De la misma manera, pues asuntos como el agua limpia y el saneamiento básico, que en Colombia, pues afortunadamente por nuestra geografía, pues estamos mucho más, digamos, adelante en buenas partes del país, aunque no en todas, ¿cierto? Tenemos algunas comunidades siempre desintegradas al Estado y al mercado, que todavía tienen inconvenientes en los cuales se debería mejorar este asunto, que pensamos que está solucionado al 100%, pero no tanto. De la misma manera, energías asequibles y no contaminantes. También es importante tener en cuenta que aunque la intención pues es generar nuevas alternativas y nuevas energías que un poco cambien el asunto de los combustibles fósiles, también tenemos que darnos cuenta que hay alternativas energéticas que, si bien son importantes y nuevas, también están generando problemas. No sé si han visto ustedes en México que se intentó hacer una serie de estímulos a las nuevas energías, pero terminó también convertido en un escándalo grande de corrupción por los privilegios que se le dan a algunos y por los costos que se le están generando a la población también, y por el papel que el Estado hace en esa incentivo a la economía y a las grandes empresas un poco, y a cobrarle los costos a la gente. Entonces sí hay energías, sí se necesitan energías, pero pues de la mejor manera. Otra cosa, pues el trabajo decente y el crecimiento económico, pues es que es lo básico y el motor de la sociedad, la manera en que las personas, eso lo dice la OIT, y es que son las condiciones en las cuales las personas están trabajando. También es importante porque la flexibilización laboral hace que no todo el mundo tenga los mismos derechos, y ahorita pues pensar solamente en pensionarse ya es como una ilusión de las generaciones anteriores. Entonces un poco volver a darle a la gente los derechos que se requieren es importante. La infraestructura y la innovación, pues eso es importante, sobre todo en un país como Colombia, en el cual sacar los productos de nuestro país es más caro que exportar. Eso también es importante un poco nivelarlo, y seguramente que todos los gobiernos han puesto su granito de arena para ir mejorando. El tema de reducir las desigualdades con todas las poblaciones que son vulnerables también son importantes. Hay muchas poblaciones que requieren un apoyo del Estado para nivelar un poco la cancha. En este sentido, el neoliberalismo, que dice que todo es cuestión de mérito, es cierto, pero el problema es que todas las personas no parten del mismo punto. Entonces, por eso se necesita una ayuda en ese sentido. En términos de las ciudades, también las ciudades deberían ser sostenibles, porque pues, el sistema de ciudades que creó esta noción de desarrollo es insostenible, digamos, en términos de desechos, de la forma en que vive, de tiempos, de estrés, no está generando la felicidad que se promete, y se requiere hacer un cambio en la manera en que vivimos en unos solos espacios. La economía circular, que también es importante tener en cuenta en el consumo responsable, tener en cuenta todo el ciclo, no solamente lo que consumimos, sino cómo se produce, cuánta energía se usa, los desechos que nosotros tenemos, también es importante cambiar. Y todo eso ya al final tendríamos que revisarlo con acción por el clima, ecosistemas terrestres, paz
lograr los objetivos, que de pronto más adelante tendremos tiempo para eso. Andrés, creo que sonó la campana. Y muy concentrados en este tema de los objetivos de desarrollo del milenio, que regularmente a veces están en un discurso que a veces se queda en el discurso y a veces no los tenemos claros. Es importante saber a qué se le apuesta, cuáles son los objetivos y cómo desde la cotidianidad la sociedad puede ayudar a cumplir con dichos objetivos. Profe David, tenemos hoy en la última hora un especial interesante con usted. ¿Le podemos contar ya a nuestra audiencia qué tenemos para la última clase del día de hoy? Sí, lo que nosotros podríamos avanzar un poco para hablar con ustedes, podríamos analizar los eventos que se van a presentar pues, en el día de hoy, a revisar cómo las movilizaciones sociales tienen que ver con un nuevo paradigma de gobernanza. Eso es un poco lo que podríamos mirar. No, digamos, el asunto de las movilizaciones responden a una serie de insatisfacciones que tiene buena parte de la población frente a lo que sucede no solo con el gobierno, sino un poco a todo lo que hemos venido pues, explicando en la noción pues, de desarrollo que existe y cómo la gobernanza es una manera alternativa de pensar las soluciones. Sería esto, Andrés. Perfecto, profe David. Entonces, agradecemos este espacio de la clase de Desarrollo Sostenible que nos tiene muy contentos y además tiene unas audiencias que han ido variando y han ido aumentando como el focus group del tema, ¿no? Entonces, estamos muy contentos y nos vemos a la última hora, a las 9:30, para este especial de gobernanza, ya que pues los niños y los estudiantes no viven en el aire, debemos tratar este tema de una forma académica, de una forma pedagógica. Entonces, profe David, nos vemos a la última hora. Muchas gracias por este espacio y continuamos nosotros en Al Aire, profe. Señoras y señores, son las 8:30 de la mañana. Vamos a un corte de mensajes institucionales para que conozcan qué está sucediendo desde la gobernación de Casanare y ya continuamos con este ejercicio de apropiación de la educación para transformar juntos nuestra historia. Ya volvemos. La radio es un medio de comunicación que ha permitido que millones de estudiantes puedan continuar sus estudios. Si pensábamos que la radio tenía sus días contados o que pronto desaparecería, la pandemia llegó a reafirmar su lugar como un medio de comunicación flexible, masivo, de bajo costo y de largo alcance. Talar o quemar los bosques, las matas de los montes y morichales, es acabar con la vida. Es acabar con la vida. Es atentar contra el agua, la flora, la fauna y los paisajes de nuestra Orinoquía. Llegó la hora de actuar. Es el tiempo del cambio. Es el tiempo del cambio. Evitemos generar incendios forestales por quemas de conucos. No provoquemos daños a nuestras sabanas, grandes ecosistemas y refugio de especies silvestres. Digamos no a la quema de basura, a la tala de morichales, matas de montes y franjas protectoras de los ríos y caños. Paremos nuestra indiferencia hacia la destrucción de la riqueza natural que nos rodea. El medio ambiente nos llama, nos necesita. Campaña de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con el apoyo de la Mesa Técnica de Calidad de Aire. ¿Sabía usted qué es sentido de pertenencia? Si no sabe, le voy a contar. Sentido de pertenencia es trasladar la cuenta de vehículo matriculado en otro departamento a Casanare. Usted vive en Casanare y hace el pago en Casanare. Además, recibe un descuento del 60% en el valor del impuesto durante el primer periodo gravable siguiente al año del traslado. Mayor información, Dirección de Rentas. Teléfono 633-6339, extensión 1341. Correo electrónico vehiculos@casanare.gov.co. Aprovecha esta magnífica oportunidad. Es el tiempo de Casanare. Asegurar que los casanareños tengan comunicación con los organismos de socorro y fuerza pública ha sido un reto cumplido para nuestro gobernador Salomón Sanabria. Luego de intenso trabajo junto a su equipo de gobierno, ha logrado que la línea de emergencia 123 vuelva a estar a disposición no solo de los yopaleños, sino de todos los casanareños. De ahora en adelante, la comunidad en los 19 municipios podrá comunicarse con esta línea en caso de tener alguna emergencia o accidente, porque además de enlazar la
la fuerza pública, la 123 tendrá comunicación directa con los organismos de socorro las 24 horas del día. Seguimos trabajando para hacer de Casanare un territorio tranquilo y seguro. Por eso continuaremos articulando esfuerzo para brindar seguridad a los casanareños. Salomón Sanabria, gobernador. Es el tiempo de las comunidades. Es el tiempo de Casanare. ¿Te estás muriendo de ganas de volver a ver a tus amigos? ¿De salir a jugar fútbol? ¿De irte de rumba? ¿De salir de compras? ¿De abrazar a toda la familia? Es mejor morirse de ganas que morirse de coronavirus. Que no te mate la culpa. Un mensaje de la Gobernación de Casanare. Los árboles son parte de nuestra vida. Nos brindan oxígeno, madera, sombra, alimento y medicina. También nos ayudan a evitar la erosión, derrumbes y deslizamientos de tierra. Favorecen a nuestras cuencas hidrográficas. Con la deforestación, ponemos en peligro la vida de los árboles y la de millones de seres vivos en el planeta. Sembrando árboles, garantizamos oxígeno y vida en la tierra. 29 de abril, Día Mundial del Árbol. Campaña de sensibilización de la Dirección del Medio Ambiente adscrita a la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Casanare. Porque es el tiempo del medio ambiente. Es el tiempo de Casanare. Arroceros del Casanare. Al establecer nuestras siembras debemos tener en cuenta que en el departamento no podemos superar las 139.000 hectáreas de arroz. Ese rango nos permitirá ser productivos sin caer en sobreproducción ni escasez. Para esto recomendamos sembrar en lotes de mayor actitud arrocero, manejo técnico de socas, uso intensivo de tecnología, monitoreo de costos. La planificación técnica de nuestros cultivos será la clave del éxito para que todos ganemos. Recuerda, son 139.000 hectáreas. Seamos responsables con Casanare. Es el tiempo de Casanare. En Corporinoquia tenemos un pacto por la transparencia. Por eso, te invitamos a la audiencia pública de rendición de cuentas y seguimiento al Plan de Acción Institucional 2020-2023, un pacto por nuestra tierra, vigencia 2020. Informe que se llevará a cabo el día viernes 30 de abril del 2021 de 8 de la mañana a 10 de la mañana en el auditorio del Agua de Corporinoquia. Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud clasificó como pandemia global al coronavirus COVID-19 y en concordancia con las medidas adoptadas e implementadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal para prevenir el contagio, en esta ocasión la audiencia se hará de manera virtual a través de los medios electrónicos con los que cuenta la entidad con base en el artículo 53 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Si quieres realizar una ponencia, debes inscribirte previamente del 29 de marzo al 22 de abril del 2021, ya sea en cualquiera de las sedes de Corporinoquia en horarios de oficina o a través de la página web de la corporación diligenciando el formato de inscripción de la audiencia pública. Recuerda que el informe de gestión de la vigencia 2020 estará disponible para la consulta en la página www.corporinoquia.gov.co, en la Secretaría General de Corporinoquia y en las redes sociales. Corporinoquia, un pacto por nuestra tierra. Bienvenidos a esta, su tribu Casanare. Un encuentro con nuestra diversidad. ¡Al aire, profe! A las
8:38 de la mañana, estamos de viaje con Blue Train del grandioso John Coltrane. Estudian a este señor John Coltrane porque hace parte de la historia también maravillosa, profunda del jazz. John Coltrane, y este tema también un clásico, una cosa así maravillosa, robusta y rotunda de Blue Train. Vamos a conectarnos en esta segunda hora que es la clase de informática y a saludar a nuestros alumnos, a los estudiantes que se encuentran conectados con nosotros y a nuestra coordinadora Iris que se encuentra desde el departamento de Santander. Iris, buenos días, bienvenida a la clase episodio número 23. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes, pues feliz de estar aquí otra vez, un día más para aprender muchas cositas. La informática es esencial en nuestra vida porque el mundo en el que estamos es también la parte de informática, entonces eso vamos a aprender cosas básicas, sencillas, pero muy entretenidas. Con la profe Omaira. Bueno, entonces vamos a saludar a la profe Omaira. Y vamos de una a ingresar a clase de informática. Profe Omaira, muy buenos días, bienvenida a la emisión número 23 de Al Aire, profe. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Andrés. A Iris, muy buenos días también. Un placer saludarlos, estar en este espacio y con todo el ánimo y toda la energía. Hoy vamos a terminar la actividad anterior, que no nos alcanzó el tiempo. La chicharrita del terminar la clase me sacó corriendo, pero muy bien. Profe, antes de que comience quiero contarle algo. Tiene usted, recuerde que tenemos unos usuarios que son los estudiantes de secundaria, que son los usuarios directos, pero tenemos diferentes audiencias que se están sectorizando. Quiero contarle que usted tiene una fanaticada bastante bulliciosa. Entonces tiene usted, porque tiene unas mamás que la quieren mucho, debe tener unas compañeras profes que también la super quiere. Entonces esas audiencias también las cubre usted. Le cuento que tiene unas mamás que la apoyan y aquí se me alborota el aparatico por un lado y por el otro porque le envían muchos saludos, entonces estamos muy contentos. Y tiene también usted un sector que es importante. Cada profe tiene unos usuarios, tiene una audiencia, más que los usuarios son nuestros estudiantes. Entonces es muy importante porque estamos cada vez llegando a más comunidad. Recuerde que los estudiantes están con sus papás y con sus familias por el tema del confinamiento. Entonces, pues, maravillosamente este contenido está llegando a diversidad de audiencias. Entonces, profe, la queremos mucho, estamos muy contentos y su audiencia también. Entonces, bienvenida a su clase, ya no le digo nada más. Ay, tan bonito, muchas gracias, muy generoso Andrés. A todos los oyentes, muchas gracias, espero aportarles algo en su saber. Nos han enviado preguntas, hemos estado pendientes. Es importante que sea también interactivo. Esta es una actividad nueva para muchos, incluso para mí que ya tengo como 50 años, es nuevo. Entonces también hay que aprender cada día, siempre les he dicho eso, hay que motivarnos a hacer cosas nuevas y a romper retos en nuestra existencia. Lo que hagamos por nosotros, lo que aprendemos, nadie nos lo va a quitar. Nos pueden robar el celular, o los zapatos o lo que sea, nuestros bienes terrenales, pero lo que es el aprendizaje nadie se lo va a quitar a uno y lo que uno viva y lo que uno pueda aprovechar y disfrutar. Más en este tiempo que es tan complicado y tan difícil, para muchas personas es más complejo aún, pues hay que aprender a vivir el día a día y a disfrutar lo que tenemos y a ser agradecidos con lo que tenemos. Desde aquí, desde este cablerío que está atrás, espero que muchos oyentes solamente me están oyendo, no saben cómo se ven los cables de la sala de mi casa. Les cuento que en la clase anterior habíamos mirado qué era la ludopatía. Dimos algunas recomendaciones para que los niños y los adultos nos despeguemos un poco de los dispositivos, los aparatos electrónicos y eléctricos. En este momento, nos hizo falta lo de mantenimiento. Entonces, ¿qué es el mantenimiento? El mantenimiento es mejorar las condiciones de un aparato, de una máquina, de un artefacto cualquiera, mejorarle las condiciones de uso, de funcionamiento y tiempo de duración. Por ejemplo, si usted tiene un celular y es cuidadoso con él, no lo deje golpear,
y el aparato se pone lento y va trabajando despacio, entonces usted tiene que hacer una revisión de los archivos. Entonces estamos mirando el software, o sea, la parte interna. Hay que mirar qué archivos, qué aplicaciones tiene y hacer el debido mantenimiento. Si usted lo deja golpear y se le daña una parte o de pronto se fisura, o quizá se le pierde una partecita o se le daña, entonces hay que ir a hacer un mantenimiento ya de corrección del hardware, porque pues la parte dura, hard, duro. La parte dura, la parte física del equipo. No importa si es un computador, un teléfono, una tablet, no importa. Hay que hacerle el mantenimiento. Ese mantenimiento es un mantenimiento correctivo porque estamos arreglando algo que ya se dañó, o sea, corrigiendo un error. Entonces, cuando hacemos el mantenimiento, debemos tener presente qué causa el mal funcionamiento o por qué se ha dañado nuestro aparato. Igual que mandamos a hacer mantenimiento a la lavadora o a cualquier aparato de la casa que no funciona o que funciona regular o que no, hay que hacer el proceso. Entonces, igual se hace con los dispositivos electrónicos. De hecho, los seres humanos somos dados, por ejemplo, a coleccionar cosas, guardar zapatos o guardar bolsos o guardar, digamos, hay gente que colecciona ganchitos, hebillas, alhajas, joyas de cualquier clase. Entonces, eso hace que también en nuestros archivos hagamos lo mismo. Usted no se pone los 10 pares de zapatos que tiene, a veces pasa un mes y no se coloca un par, sino 1 o 2 o 3. ¿Qué significa? Que los otros los está almacenando. Así no los utilice, porque de pronto lo va a necesitar. Esa es su expresión. De pronto lo necesito. De lo mismo hacemos con nuestros dispositivos. Digamos que tenemos nuestro teléfono y en nuestro teléfono tenemos 200 fotos de nuestra familia. La necesitamos para algo, por ejemplo, tenemos una foto donde estamos con nuestra hermana y queremos solamente la foto de la hermana. Entonces quitamos el pedacito, la recortamos, la editamos y ya guardamos 2 copias del mismo archivo. Ahí estamos ocupando más espacio y estamos almacenando de pronto información que no necesitábamos después. Nos mandaron muchos mensajes por WhatsApp, entonces eso ocupa espacio en almacenamiento. Les dije la vez pasada, almacenamos la información y vamos guardando y guardando. Recibimos información, mensajes, memes, toda la información y la vamos almacenando en nuestro teléfono. Eso hace que el teléfono se vuelva más lento. Lo mismo sucede con el computador. Algunas veces hacemos modificaciones, por ejemplo, del archivo, un archivo que tenemos para entregar, entonces dejamos la copia 1, hacemos unas mejoras y le guardamos copia 2 o le ponemos otro nombre y al final terminamos con 5 o 6 archivos del mismo, la misma información, con alguna pequeña modificación, con una margen, con un fondo, con una foto, con alguna cosa que varía, pero no es mucha y realmente estamos utilizando 6 veces el espacio de almacenamiento. Entonces, en este momento lo que quiero es que hagamos una actividad práctica es revisar nuestro teléfono. Por ejemplo, cada semana vamos a mirar todos los archivos de WhatsApp y revisamos todo lo que no necesitamos, lo vamos eliminando. ¿Por qué? Porque todo ese espacio que se ocupa está haciendo que nuestro teléfono funcione más despacio, más lento. Entonces empezamos, pero es que el teléfono no me deja descargar, ese teléfono no me permite instalar una aplicación. Pues como si tenemos un montón de archivos innecesarios. A veces, igual que como coleccionamos cosas, también coleccionamos, por ejemplo, canciones. Es que esa canción es hermosa, es que esta otra versión es preciosa, es que esa, y me encanta la música de fulana, artista, de este cantante, de este. Bueno, y empezamos a guardar y a guardar. Cuando miramos tenemos, por ejemplo, 4 gigas. 4 gigas es un montón de música. En formato MP3, por ejemplo, son muchísimas canciones. Más o menos son como 2.000 canciones más. Y usted va a mirar y de esas ni siquiera escucha 200. Así pasa todo el día escuchando música. Es más, generalmente coloca la misma y al otro día vuelve y coloca la misma y a la siguiente semana vuelve y coloca la misma. O sea, la canción que está utilizando es la misma que la va repitiendo 7 veces. Y no utiliza las otras 1.800 que tiene almacenadas. Entonces, digamos que cuando usted compró su teléfono tenía 4 gigas de almacenamiento en su micro para guardar información. 4. Después va y compra otra de 8.
otra memoria para almacenar de 8. Luego va y compra una de 16 y usted mira y va duplicando la información. Realmente no es que tenga mucha información que requiera, sino que por el hecho de estar acumulando y de tener espacio, guarda y guarda y guarda y guarda. Entonces, una técnica es eliminar los archivos que están repetidos, eliminar los archivos que no necesita. Tiene archivos de hace 3 años, 2 años. Eso ya, si no los ha utilizado en esos 2 años, seguramente ya no lo requiere. 3, organizar la información en carpetas. Por ejemplo, lo que son documentos importantes en una carpeta. La vez pasada les dije que almacenábamos en el Drive, en la cuenta del correo electrónico. Si lo está trabajando en su teléfono, entonces lo guarda en una carpeta, por ejemplo, todos los documentos importantes, en otra toda la música, en otra todos los videos, y de vez en cuando, por ejemplo, dice cada lunes o cada domingo, que no tengo mucho oficio, voy a hacer una revisión de los archivos y lo que no necesito lo voy eliminando. A veces nos volvemos acumuladores, digo yo, acumuladores de archivos digitales que a veces ni requerimos. A veces guardamos, por ejemplo, una imagen porque es bonita, pero es de una actividad, por ejemplo, que pasa esta semana y pasan 2 años y todavía tenemos la publicidad de, digamos, una campaña ecológica de hace 2. O sea, así sea buena la información que contiene, no es funcional mantenerla ahí guardada. Fuera de eso, hacemos copia en el Drive, hacemos copia en otra memoria, o sea, mantenemos un montón de archivos y cuando vamos a necesitar algo es muy dispendioso buscarlo. Entonces, la segunda recomendación, pues borrar los archivos que estén repetidos, que no se usen, los que son innecesarios. Por ejemplo, las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono que no las necesitamos, que casi nunca las usamos, también es recomendable eliminarlos. O están ocupando espacio y hacen más lento nuestro dispositivo o nuestro teléfono o nuestro computador. Esa es la parte del software, que son los archivos. Pero también ya les había dicho la vez anterior que había que hacer mantenimiento, había que hacerle mantenimiento al equipo, borrar los archivos, instalar un antivirus. De eso vamos a ir hablando despacio ahí lentamente. Entonces, para todas estas actividades tenemos básicamente tres clases de mantenimiento. El mantenimiento preventivo, que se hace antes de, o sea, cuando está funcionando el equipo. Entonces, normalmente nosotros, por ejemplo, no debemos tener las manos mojadas cuando manipulamos nuestro teléfono o cuando manipulamos nuestro equipo de cómputo. No podemos tener las manos sucias, llenas de grasa, nos vamos para el computador y estamos comiendo ahí encima, pasamos el vasito del jugo, de la gaseosa, del agua o el tinto por encima. En un eventual caso, yo como soy toda trágica, yo voy a pensar mal. Entonces, por ejemplo, usted le dio un calambre, le daba el pocillo del tinto por encima, le dio un calambre y tome que se le regó el tinto encima del computador. Es muy común que eso suceda, que le caigan bebidas al teclado o al computador. Es muy común porque no tenemos el hábito de no comer ahí en el mismo espacio. Entonces, la recomendación es, pues, si yo voy a comer, me hago a un ladito, consumo lo que voy a consumir y luego así paso, me lavo mis manitas y paso a mi equipo. Para limpiar el equipo, la parte física, existen algunos elementos líquidos. Por ejemplo, el alcohol isopropílico, también nos venden en el mercado limpiadores. La recomendación número 1 es no vamos a tomar el elemento, el dispositivo y le vamos a echar el spray ahí, pin. No vamos a hacer eso. Lo vamos a aplicar en un pañito limpio y seco. Le vamos a aplicar, presionamos, echamos y luego así pasamos a hacer el mantenimiento, la limpieza externa de nuestro equipo. Generalmente, por ejemplo, con las gafas también hacemos eso, le echamos el chorro. No, eso no se hace. Hay que, en el pañito que le han dado, se le echa, presiona y ahí sí se hace la limpieza suavemente. Hay elementos que dañan muchísimo los equipos eléctricos y electrónicos. Entre ellos está el agua, por eso les digo, todos los líquidos. A veces pasamos limpiando y echamos casualmente y le echamos al enchufe, le echamos agua al teclado. O sea, hay que tener cuidado porque puede ocasionar un corto, puede dañar una parte, entonces nos va a salir más costoso. La segunda recomendación
de las cosas que nos hacen daño, el agua, el polvo. Los equipos por lo general están, por ejemplo, funcionando y aquí los tenemos encima de la mesa, digamos, y mi aparato electrónico está ahí abierto, pues siempre le va a estar cayendo tierra del medio. Así uno diga, no, pues yo limpio todos los días. Entonces, ¿qué recomendación? Limpiar la pantalla con cuidado, igual. Se echa el spray, se echa en el trapito y luego se pasa por la pantalla y se limpia. Limpiar el teclado, hacerle la limpieza normal y siempre mantener las recomendaciones de limpiar, lavarse las manos y para utilizar los dispositivos. Esa es una recomendación muy básica, pero a veces parece que la olvidamos. Cuando uno va a mirar esos teclados están todos brillantes de grasa y comen la empanada y ahí digitan y tal. Entonces, esa es una recomendación, además de todos los gérmenes que se generan. Y el tercer elemento que daña muchísimo el equipo, el computador o el celular, es el calor. Hay varias cosas que nosotros de pronto hacemos mal con nuestro dispositivo. Una de ellas es, por ejemplo, dejar conectado. Entonces, el teléfono tiene la batería tiene un tiempo de duración, digamos 7.000 ciclos, digamos 7.000. Usted lo conecta y dura conectado toda la noche. Entonces, él llega al ciclo, el ciclo es como un círculo, entonces llega hasta 100 y se completó el ciclo. Si usted lo deja conectado otras 2 horas, entonces él se descarga un poquito, por ejemplo, hasta 99 y vuelve y completa el ciclo. Entonces es un ciclo menos. Cuando su batería cumpla 7.000 ciclos, entonces se acaba, se daña. Entonces usted tiene que cambiarle, por ejemplo, a su portátil la batería. Eso se evitaría si usted deja, por ejemplo, que vaya menos de 30 la batería y lo conecta, y cuando vaya, por ejemplo, en 95, que ya va hasta casi completa, lo desconecta. Entonces le está ahorrando vida útil a la batería. Esa es una recomendación. Lo mismo hacemos con nuestro teléfono, lo dejamos conectado toda la noche, además que corre el riesgo de hacer un cortocircuito. Son cosas básicas, parecen, pero ¿cómo va a decir eso? Claro que sí, funciona, deja uno prendido y echa chispa. Hace un tiempo salió la información sobre un producto de Samsung que estaba generando, que explotaba. Uno dice, no, eso a mí no me pasa, pues a alguien le tuvo que haber pasado, si no había sido noticia. Entonces, son cosas básicas que hay que cuidar. Entonces, ¿qué le hace daño al equipo? En la parte física, el frío, el calor, el polvo y el agua, los líquidos. Entonces, en el calor hay que permitir que el equipo se ventile, se refrigere. Cuando nosotros utilizamos el celular todo el día con él en la mano, ahí téngalo duro, pues nosotros generamos calor y él también tiene calor. Él genera calor cuando está funcionando, entonces hace que se vaya dañando también. Se dañan las partes internas. Entonces, en nuestro equipo vamos a hacer un mantenimiento preventivo. O sea, ¿qué hacemos antes para que no se nos dañe? ¿Qué hacemos durante? ¿Cómo funciona nuestro equipo? ¿Cuántas horas trabaja? Si yo lo tengo prendido todo el día, pues se va a dañar, se va a deteriorar. No es que no lo vayamos a usar, no, hay que usarlo, pero entonces hay que ser moderado. Igual que se utiliza cualquier elemento. Yo prendo la licuadora 20 veces al día, pues va a durar menos. Dice, ay, pero es que a mí no me duran los equipos, pero si es que no es cuidadoso. Entonces, es cuidado básico. Correctivo cuando tengo que cambiar una pieza. Entonces, si se dañó, por ejemplo, la entrada de corriente, debo cambiar la pieza. Si yo no sé, no me voy a poner a probar, porque el solo hecho, por ejemplo, de tocar una pieza con mi energía, así yo sea muy positiva, cuando yo agarro esa tarjetica de memoria, cuando yo agarro esa parte, puedo generar que le dañe, la queme o la dañe, por ejemplo, una memoria RAM del computador. No quiere decir que yo le tenga miedo al computador, no, pues yo lo voy y lo destapo cuidadosamente. Si yo sé de eso, o si no, por eso estamos aprendiendo. Retiro las partes, por ejemplo, la batería, lo desconecto y empiezo, por ejemplo, a quitarle los tornillos y empiezo a limpiarlo. Si yo no sé las partes, hay que hacer con todo el cuidado. Ay, sí, ven, siempre me timbran. Profe, no soy yo. Acuérdese que el timbre no queda en el salón. ¿Ve? Eso no tengo nada que ver yo, profe. Lo sé. Entonces, mi recomendación es hacerle mantenimiento a sus equipos. No importa qué tan nuevo, de qué marca, no. Hay que hacer mantenimiento antes, durante y después de que lo estemos utilizando.
Antes de irme, quiero dejarles una cosa muy importante, ya que los chicos están trabajando en casa. Mantener un espacio de estudio apropiado, mantener una silla cómoda, que usted tenga los pies en el piso, que no le queden los pies colgando, porque eso le genera daño en el cuerpo. Hacer una pausa activa, que de eso hablaremos posteriormente, las pausas activas, y, por ejemplo, mirar a lo lejos después de 45 minutos de estar en la pantalla, cualquier tipo de pantalla, mirar a lo lejos durante 5 minutos, mover los ojos para descansar la visión. Entonces, esa parte la dejamos pendiente, lo que es la higiene corporal, postura corporal, porque hay que mantener, por ejemplo, el cuerpo acomodado, que usted pueda trabajar, y tener un espacio adecuado para que puedan desarrollar sus actividades. Y más ahora que los chicos están en casa, pues deben tener un espacio y un tiempo bien adecuado para trabajar. No con el televisor prendido, todo el murmullo y todo al frente, porque no nos deja concentrar. Entonces, los invito, nos quedan bastantes cosas por aprender. Espero que les haya servido. Recuerden hacer mantenimiento, así como hacen de su vida y de su cuerpo, hacer mantenimiento de su teléfono y de su dispositivo. Les agradezco altamente, les deseo lo mejor, y cualquier cosa estamos listos, siempre listos. Muchas gracias. Pues, profe Omaira, un gusto tenerla con nosotros. Es dosificado, pero ahí vamos, y la gente también se va adecuando a este sistema. Recuerde que este es un laboratorio, todos estamos aprendiendo y somos conscientes que estamos proponiendo a los profes que innoven también. No es fácil para los maestros ponerse en el quehacer del comunicador un contenido que además primero está pensado para radio, pero se emite también en transmedia. Entonces estamos aprendiendo con los profes y valoramos mucho la energía, el tiempo y la sonrisa que nos brindan los profes. Profe Omaira, un gusto tenerla con nosotros. Muchos saludos, le envía por acá a su fanaticada y nos vemos en 8 días, pero ahí estamos conectados, ¿oyó? Espero pronto podernos tomar un tintico. La radio es un medio de comunicación que ha permitido que millones de estudiantes puedan continuar sus estudios. Si pensábamos que la radio tenía sus días contados o que pronto desaparecería, la pandemia llegó a reafirmar su lugar como un medio de comunicación flexible, masivo, de bajo costo y de largo alcance. Talar o quemar los bosques, las matas de los montes y morichales, es acabar con la vida. Es atentar contra el agua, la flora, la fauna y los paisajes de nuestra Orinoquía. Llegó la hora de actuar. Es el tiempo del cambio. Evitemos generar incendios forestales por quemas de conucos. No provoquemos daños a nuestras sabanas, grandes ecosistemas y refugio de especies silvestres. Digamos no a la quema de basura, a la tala de morichales, matas de montes y franjas protectoras de los ríos y caños. Paremos nuestra indiferencia hacia la destrucción de la riqueza natural que nos rodea. El medio ambiente nos llama, nos necesita. Campaña de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con el apoyo de la Mesa Técnica de Calidad de Aire. ¿Sabía usted qué es sentido de pertenencia? Si no sabe, le voy a contar. Sentido de pertenencia es trasladar la cuenta de vehículo matriculado en otro departamento a Casanare. Usted vive en Casanare y hace el pago en Casanare. Además, recibe un descuento del 60% en el valor del impuesto durante el primer periodo gravable siguiente al año del traslado. Mayor información, Dirección de Rentas. Teléfono 633-6339, extensión 1341. Correo electrónico vehiculos@casanare.gov.co. Aprovecha esta magnífica oportunidad. Es el tiempo de Casanare. Asegurar que los casanareños tengan comunicación con los organismos de socorro y fuerza pública ha sido un reto cumplido para nuestro gobernador Salomón Sanabria. Luego de intenso trabajo junto a su equipo de gobierno, ha logrado que la línea de emergencia 123 vuelva a estar a disposición no solo de los yopaleños, sino de todos los casanareños. De ahora en adelante, la comunidad en los 19 municipios podrá comunicarse con esta línea en caso de tener alguna emergencia o accidente, porque además de enlazar la
la fuerza pública, la 123 tendrá comunicación directa con los organismos de socorro las 24 horas del día. Seguimos trabajando para hacer de Casanare un territorio tranquilo y seguro. Por eso continuaremos articulando esfuerzo para brindar seguridad a los casanareños. Salomón Sanabria, gobernador. Es el tiempo de las comunidades. Es el tiempo de Casanare. ¿Te estás muriendo de ganas de volver a ver a tus amigos? ¿De salir a jugar fútbol? ¿De irte de rumba? ¿De salir de compras? ¿De abrazar a toda la familia? Es mejor morirse de ganas que morirse de coronavirus. Que no te mate la culpa. Un mensaje de la Gobernación de Casanare. Los árboles son parte de nuestra vida. Nos brindan oxígeno, madera, sombra, alimento y medicina. También nos ayudan a evitar la erosión, derrumbes y deslizamientos de tierra. Favorecen a nuestras cuencas hidrográficas. Con la deforestación, ponemos en peligro la vida de los árboles y la de millones de seres vivos en el planeta. Sembrando árboles, garantizamos oxígeno y vida en la tierra. 29 de abril, Día Mundial del Árbol. Campaña de sensibilización de la Dirección del Medio Ambiente adscrita a la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Casanare. Porque es el tiempo del medio ambiente. Es el tiempo de Casanare. Llegó la hora de hacer una pausa inteligente y tomar algo. Estamos en el recreo. ¡Al aire, profe! Caminando por la calle va, caminando por la calle va, caminando por la calle va, ay caminando por la calle va. Rodea de tanta gente y yo me siento tan sola, mi corazón es como una bomba, pum pum, una bomba de relojería fina a punto de estallar, y extranjera y con papel agarrado. A las 9:05 de la mañana, como preámbulo de nuestra clase de filosofía con el profe Milton Valencia, estábamos escuchando a la banda Ojos de Brujo con su propuesta de un flamenco bastante funk, bastante punk y todos esos híbridos musicales que la globalización propicia ahora tan brevemente. Señoras y señores, a las 9:05 de la mañana, saludando a todos los compañeros maestros, estudiantes, padres de familia y ciudadanía en general que se conecta con nosotros por los diferentes medios y plataformas, vamos a la clase de filosofía con el profesor Milton Valencia, abogado y filósofo de la Universidad de Rosario. Profe Milton, bienvenido, estamos al aire, profe. Buenos días, Andrés, ¿cómo está? Bien, buenos sí, días señor. a todos los y las ciberoyentes. No sé si me permite compartir pantalla. Por supuesto, ya estamos listos, ya desde el principio tenemos toda la juguetería lista, aquí estamos. Para los que nos siguen en la transmisión de Facebook Live. Bueno, la última vez estábamos ya un poco cerrando este recorrido por Platón. Digamos que escogí La República por ser el libro en el que un poco decanta todas sus ideas. Es un libro de madurez. Es un libro que Platón escribe ya un poco hacia el final de su vida y por lo tanto ya contiene como la mayoría de sus ideas después de los primeros intentos en libros anteriores, en diálogos anteriores. No solo contiene su teoría política, también contiene obviamente su teoría moral y su teoría epistemológica. ¿Qué es la epistemología? Pues básicamente, recuerden que la filosofía son preguntas, ¿no? Todo es una serie constante de inquisiciones. Entonces, pues digamos que la epistemología, que también en parte ayuda a definir Platón en otro diálogo que se llama Teéteto, del que no hablaré sino tangencialmente. La epistemología, digamos, es como la pregunta por el conocimiento. Entonces, básicamente, la pregunta básica de la epistemología es ¿cómo sé yo que sé algo? ¿Sí? Y en ese libro, en el Teéteto, Platón ofrece como tres requisitos para que uno pueda afirmar que conoce algo, que sabe algo, y básicamente
requisitos son que A sea verdadero, que yo crea que A es verdadero y que además pueda ofrecer una justificación de que A es verdadero. Entonces, como que esos tres requisitos son los requisitos tradicionales de la epistemología para que uno pueda decir que conoce algo. Y en este libro de la República también Platón nos habla un poco de su epistemología particular. Porque recuerden, y esto sí se va a notar hoy marcadamente cuando empecemos a hablar de Aristóteles, recuerden que para Platón el conocimiento, o sea, ese algo verdadero, entonces nuevamente lo listo otra vez, que A sea verdadero, que yo crea que A es verdadero y que pueda justificar mi creencia en A. ¿Sí? Esos son como los tres requisitos por lo menos los tres requisitos que Platón plantea para que alguien pueda decir con certeza que conoce algo. Y en la visión platónica del mundo, en la visión particular que tiene Platón sobre el mundo y la realidad, lo único verdadero, es decir, todos los As verdaderos están en el mundo de las ideas, están en un plano trascendental o suprasensible, como lo queramos llamar, pues digamos esas dos palabras funcionan, y básicamente todo lo que vemos en esta realidad es una copia de esas ideas que son las verdaderas. Y como copia, lo que vemos acá en la realidad, lo que tocamos con nuestros sentidos, lo que vemos con los ojos, etcétera, etcétera, pues como copia no es o está un grado alejado de la verdad, de lo que es en realidad el ser de las cosas. Entonces esto también está presente en la República, digamos que ese mundo de las ideas y esa idea del alma de la que ya también discutimos un poco la sesión anterior, cuando les estaba contando que para Platón de entrada los seres humanos no son iguales. Él sostiene un poco esta idea de la moral griega clásica, de la moral iliada, sostiene un poco la idea de que sí hay unas personas que por alguna característica son diferentes a las otras y por lo tanto tienen capacidades diferentes. O sea, esta diferencia, ya que obviamente decir que las personas somos diferentes parece una bobada, porque evidentemente pues uno se da cuenta mirándolos nomás que no son iguales en términos físicos. Pero lo que Platón apunta es algo más profundo, y es que no son iguales en términos de sus capacidades para hacer cosas. Y nunca lo van a hacer por mucho que se esfuercen. 9:10 de la mañana. Hay unas personas... Andrés. Ya, era que habíamos tenido un bajonazo eléctrico, entonces no, pero ya volvimos. Acá pusimos el carbón y todo bien. Aquí estamos listos. No sé, entonces si se cortaría en alguna parte como para repetir. No, quedó exacto. Fue que hubo un bajón ahí, sigue el ritmo normal que quedó. Fue la precaución. Listo, Andrés, gracias. Entonces, como les estaba contando, digamos, un poco una idea de que somos desiguales, no en términos físicos, porque es una verdad de perogrullo, es una verdad evidente, sino en términos de capacidades. Y como somos desiguales en términos de capacidades, habrá algunos que por su alma, y aquí viene la parte importante, que rescatará el cristianismo fuertemente, que por su alma están predispuestos al conocimiento. Y ellos serán entonces los gobernantes, los que harán las leyes. Hay otros que por su alma están predispuestos a ser valientes, entonces ellos serán los guerreros. Y hay otros que, pues, sin tener la sabiduría ni la valentía, pues simplemente se dedicarán a seguir lo que los gobernantes les digan y a dejarse proteger por los guerreros. Esa es como un poco la organización política que está basada en una creencia de que los seres humanos no son iguales y no tienen las mismas capacidades. Y a su vez, pues también un poco mostrándoles este tema de la epistemología, de dónde está el conocimiento. El conocimiento verdadero siempre estará en el mundo de las ideas, en un plano ininteligible. Y ya como para cerrar, una cosa que me parece a mí curiosa y que creo que es como valioso compartir con todas y todos, es esta idea como de la primacía de la educación que tenía Platón. Y les estaba comentando precisamente en la sesión anterior que las leyes para Platón debían ser unas leyes no tanto en términos de cómo resolver conflictos, que es más o menos lo que tenemos hoy en día. La legislación de hoy en día lo que trata es un poco de, por un lado, asignar bienes y servicios públicos y privados, o sea, tanto educación, salud, etcétera, etcétera, como servicios públicos. Digamos que la ley hoy en día trata un poco de, por un lado, asignar bienes y servicios, y por el otro, resolver conflictos entre particulares, o entre particulares y el Estado. Digamos que la mayoría de las normas están para eso. No hay una... Sí, existe la Ley 30, que es la Ley General de Educación, pero si uno la lee no dice cómo deben ser educados los ciudadanos. Tiene como unos mínimos, unos componentes básicos que se deberían
dictar en la educación, pero no dice como concretamente qué se espera en términos morales de los ciudadanos o en términos de virtudes. Eso no está. Básicamente la ley 30 lo que hace es un poco explicar cómo se va a prestar ese servicio, ¿sí? Entonces, nuevamente, acceso a bienes y servicios. Pero para los griegos, pues digamos, las leyes no tenían que preocuparse por eso, sino por hacer buenos ciudadanos, por educar bien a los ciudadanos. Entonces, la principal preocupación de un legislador griego, un legislador es la persona que hace las leyes, y pues en este caso ya vimos que para Platón son aquellos que tienen la virtud de la sabiduría, que conocen el bien, que han accedido a ese mundo de las ideas y por lo tanto tienen un conocimiento verdadero, porque solo ahí está el conocimiento verdadero en el mundo de las ideas. Estas personas que hacen las leyes, pues básicamente lo que tienen que hacer es inculcar virtudes a sus ciudadanos, y esto se hace a través de la educación. Y aquí esta idea también la va a retomar un poco Aristóteles, obviamente cambiando lo que haya que cambiarle, pero me parece una idea interesante en la medida en que para Platón la ciudad es un reflejo de los ciudadanos que la componen. Digamos que la polis, si los ciudadanos que componen la polis son ciudadanos que no están educados correctamente en términos morales, bueno, hay algo que no hemos comentado, pero creo que se intuye, lo contrario de virtud es el vicio, ¿no? Entonces, si no tenemos ciudadanos virtuosos, ¿qué vamos a tener? Pues ciudadanos viciosos. Y ya vamos a ver con Aristóteles más claramente a qué se refieren esos vicios. No lo piensen en términos como de tomar o fumar o algo así, no, a eso no se refieren los vicios. Los vicios se refieren como a comportamientos y acciones reiterativas que tienen las personas. Y las virtudes son lo mismo, las virtudes en últimas es una forma de ser, ¿sí? Entonces, claro, Platón está preocupado porque haya buenos ciudadanos, y la teoría o el punto básico, y en lo cual me parece que sí tiene mucha razón, el punto básico que él trata de defender es como si usted tiene buenos ciudadanos bien educados que se portan bien por sí mismos, pues usted no va a necesitar un policía encima de ellos para que se porten bien, ¿sí? Y si la ciudadanía se porta bien, pues el Estado va a ser un Estado saludable, diría Platón. Y si uno lo ve, la idea no es tan descabellada. Digamos, uno mira algunos países en los que la calidad de vida es evidentemente mucho mejor que la de nuestro país, que las instituciones públicas funcionan mucho mejor, y un poco la forma de comportarse de los ciudadanos de esos países es esa. Es como, yo debo comportarme de una manera acorde con el bienestar general de mi país, y no necesito que alguien me esté vigilando. Pues hay cosas muy curiosas que para las personas que han tenido la posibilidad y la oportunidad de viajar a algunos países en Europa, digamos, hay cosas curiosas como que en algunos países uno va a entrar al metro o va a entrar a los buses y no hay torniquete, y no hay nadie que esté vigilando que uno efectivamente pague. O sea, es un sistema de confianza, todos confían de que las personas van a pagar y van a entrar, pero no hay ni torniquetes, ni personas pidiendo el papelito que uno sí efectivamente pagó la subida al metro, la subida al bus. Entonces, digamos que esa idea de que si usted tiene ciudadanos bien educados en términos morales, ¿no? Ojo, no estoy hablando de educación en términos de conocimientos matemáticos o biológicos o científicos, etcétera, sino en términos morales. Que recordemos que para los griegos esto era como lo más básico, lo más importante era educar en términos morales y educar en virtudes a sus ciudadanos. Entonces, si uno mira esos países con ciudadanos educados en términos morales de una forma, digamos, muy parecida a lo que Platón proponía, en términos de buscar que ellos mismos, a través de sus hábitos, se comporten de forma correcta sin necesidad de que los estén obligando o sin necesidad de tener una persona que los esté vigilando, pues parece que la idea funciona hasta cierto punto, ¿sí? Obviamente con algunas cosas que no siguen del todo la teoría de Platón, evidentemente, porque digamos, estas son democracias y Platón ya vimos que odiaba la democracia, pero esa partecita de la educación y de la cultura ciudadana sí es una idea que viene desde Platón, y pues en el contexto nacional apareció con Mockus, ¿no? Que vimos que cuando fue alcalde de Bogotá intentó hacer ciertas cosas a través de juegos y bueno, a través de una serie de mecanismos pedagógicos y lúdicos para enseñarle a la gente a comportarse, no tanto para hacer leyes o para hacer más decretos, de esos ya tenemos mucho. De hecho, Colombia es uno de los países con más decretos y leyes que hay unas que ya no sirven y que ni siquiera se aplican y que siguen estando vigentes después de 200 años. Entonces, leyes tenemos muchas. La solución para casi todos los problemas, cuando uno tiene una conversación casual en cualquier lado, es no, hay que hacer una ley
para volver eso un delito, hay que hacer una ley para esto, y seguimos haciendo leyes y soluciones no se ven por ningún lado, ¿sí? Entonces digamos que esta es una cosa que a mí siempre me ha hecho pensar, y de hecho me ha hecho pensar un poco mucho en el papel de la educación, ya que estamos aquí en este laboratorio educativo, y yo creo que Platón tenía un punto que hoy en día no podemos desconocer, y es que la educación, y particularmente la educación en estos temas como de cultura ciudadana, es fundamental para tener una mejor sociedad. O sea, las leyes no van a bastar y podemos tener toda la policía del mundo, pero si los ciudadanos y las ciudadanas no interiorizan ciertas ideas, pues la cosa no va a cambiar, ¿sí? Entonces digamos que un poco esa es como la idea que tiene Platón, y esto lo quería como traer a colación porque me parece una cosa que está muy en boga hoy en día. Digamos que mucho se discute acerca de este tema de la cultura ciudadana y un poco como la educación en valores para la vida en sociedad, básicamente, y es algo que viene de Platón, ¿no? Entonces 2400 años. Y como les decía, entonces esto una vez más nos muestra que estas ideas siguen ahí vigentes, casi que atemporalmente. Obviamente se aterrizan a cada momento de la historia en particular, con las particularidades de ese momento histórico y de la sociedad de ese momento, pero las ideas siguen ahí vigentes después de 2400 años. Entonces esto no es como algo que dijo un señor por allá en una ciudad en Atenas y que ya no nos importa, sino que son cosas que siguen impactando nuestro día a día. Y eso es, creo que también parte de lo bonito de la filosofía. Listo, entonces creo que con eso terminamos un poco el pensamiento platónico. Ahora vamos a ir al gran filósofo. De hecho, en la Edad Media se lo conocía como el filósofo. En todos los textos, cuando decían el filósofo, se referían a Aristóteles. Bertrand Russell, que es un filósofo inglés que trabaja mucho el campo de la lógica, del cual hablaremos en su momento. Bertrand Russell tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice: toda la filosofía es una cita a pie de página de lo que escribió Platón y Aristóteles. O sea, básicamente lo que Russell está diciéndonos es: toda la filosofía son comentarios a lo que escribieron. 8:20 de la mañana, nos encontramos con el profe Milton Tenemos Valencia. En Occidente, por lo menos los que han sobrevivido hasta nuestros días, los escribió Aristóteles. Los primeros textos sobre movimiento de las aguas, un poco como lo que hoy llamaríamos hidráulica, los escribió Aristóteles. Los primeros textos sobre cómo se originan los seres, un poco como una pregunta así como de genética en su momento, los escribió Aristóteles. El primer texto serio de física, o sea, como completo de física, que trata de dar una explicación coherente de todos los fenómenos físicos del mundo, lo escribió Aristóteles. Entonces uno se va al origen de casi cualquier ciencia contemporánea y algo escribió Aristóteles en su momento. Y les traigo este cuadro, no sé si lo están viendo, creo que sí. Sí, señor, claro que sí. Traigo bueno, en realidad no es un cuadro, es un fresco de Rafael Sanzio que se encuentra en el Vaticano y se llama La Academia de Atenas. Y en este cuadro, los dos personajes principales, siguiendo como esto que les contaba de Russell, que toda la filosofía es un comentario a Platón y Aristóteles, los dos personajes centrales del fresco de Rafael Sanzio, pues son Aristóteles y Platón. Y lo voy a acercar un poco para mostrarles algo que a mí me parece muy interesante. Y es que, si se fijan en el cuadro, para los que nos están oyendo lo pueden buscar en Wikipedia, pongan ahí la Escuela de Atenas y les aparece el cuadro de Rafael Sanzio. Y esto, digamos que muestra, esta imagen me sirve para marcar radicalmente la diferencia de pensamientos. Platón, que es la persona que está apuntando hacia el cielo, que es la persona que se ve mayor, que tiene barba plateada o cana, Platón está apuntando hacia arriba. Ahí se puede ver claramente, digamos, que está discutiendo con Aristóteles y le está mostrando hacia arriba. Pues, ¿qué le está diciendo? Pues básicamente es como la verdad está en el mundo de las ideas, entonces por eso está apuntando hacia arriba. Y Aristóteles, que está discutiendo con Platón, que es el personaje que está al lado, que tiene esta túnica azul y que tiene la Ética en la mano, además, que es como su obra más leída hoy en día. Aristóteles le está diciendo a Platón como no, y le está mostrando como lo que está acá, y le extiende la mano y trata como de decirle como: la verdad no está arriba, la verdad está acá, en las cosas, no hay que buscarla en ningún otro lado. La única realidad que tenemos es la que vemos, no hay más realidad que esa.
Entonces digamos que este cuadro me servía para marcar esa distinción radical entre Platón y Aristóteles, que Aristóteles es su discípulo, además, Aristóteles pues fue discípulo de Platón y Sócrates fue el maestro de Platón, entonces ahí tenemos como esta tríada inmortal, por decirlo de alguna forma, que siempre conocemos por cultura general, ¿no? Entonces sabemos Sócrates, Platón y Aristóteles, cada uno fue maestro del otro, y digamos que la ruptura más grande que va a tener Aristóteles con su maestro Platón, es precisamente esa. Y hay una, digamos, como para ir entendiendo el pensamiento aristotélico, hay una frase, una frase del libro, de uno de sus libros más importantes, que se llama La Metafísica, en la cual, digamos que él afirma explícitamente que el sentido más importante es el sentido de la vista. ¿Y por qué pues el sentido de la vista? Porque a través de él podemos conocer. Recuerden, ¿no? Ya no estamos en la idea de a través de nuestra razón y del uso de la inteligencia vamos a encontrar ese mundo de las ideas y la verdad en ese mundo ideal, sino que la verdad está acá. La verdad está en las cosas, en la única realidad que tenemos. Y para Platón para Aristóteles el sentido más importante o el sentido que nos permite tener un mejor acceso a la verdad es el de la vista. Entonces él va a privilegiar un poco ese sentido de la vista, y ahí uno va entendiendo, digamos, ya las diferencias, no solo en términos ontológicos de cómo se compone el mundo, sino también en términos epistemológicos de cómo logramos conocer algo. Entonces para Platón ese conocimiento se lograba a través del razonamiento, de la aplicación de las matemáticas, de la aplicación de la geometría, pero si nos damos cuenta, digamos, todo eso son, las matemáticas, la geometría son saberes o disciplinas abstractas, ¿sí? Que uno puede hacer en su propia cabeza. Mientras que Aristóteles está diciendo como, no, un momentico, lo más importante aquí es la observación, y a partir de la observación y de los datos que nos dan los sentidos, es que podemos empezar a hacernos preguntas y podemos empezar a buscar algo que él va a llamar la sustancia de las cosas. Y la sustancia de las cosas no está en un mundo por allá ideal, no está arriba como señala Platón en este cuadro, sino está en las propias cosas. Lo que hacemos es que con nuestro intelecto las descubrimos en las cosas mismas. Entonces digamos que ese es como uno de las primeras cosas para entender el pensamiento de Aristóteles. Y tiene otra frase que a mí, cuando estaba estudiando filosofía en el Rosario, me pareció muy interesante, que está también en la Metafísica, y dice: todos los hombres por naturaleza desean saber. Y con esa premisa de todos los hombres por naturaleza desean saber, pues es más o menos un poco que él arranca a preguntarse cómo es que conocemos algo, ¿sí? Pero entonces, antes de llegar a esa obra de cómo es que conocemos algo y un poco cómo es que funciona nuestra mente, que se llama De Anima, o el alma, y aquí vamos a ver que Aristóteles tiene una concepción de alma radicalmente diferente a la de Platón. Antes de llegar a ese libro de Anima, vamos a empezar por el libro de la política y de la ética. Vamos a hablar tanto de la política como de la ética Nicómaco. Y digamos que una aclaración también inicial que me parece fundamental hacer es que Aristóteles abandona radicalmente el estilo de su maestro. Es decir, Aristóteles ya no va a escribir diálogos, Aristóteles va a empezar a escribir lo que hoy en día llamaríamos tratados, y ya es una escritura de un estilo mucho más académico al que estamos acostumbrados hoy en día. Entonces, en estos tratados Aristóteles propone un tema, lo divide, y va escribiendo a partir de cada una de las cosas que le salen a ese tema, va escribiendo. Y esa es como la forma en la que básicamente se hará filosofía de ahí en adelante. Ya no es con poesía, como vimos que había empezado, ya no son diálogos, como vimos que hacía Platón. Ahora digamos que el tema va a ser un poco a través de tratados, a través de análisis. Digamos, la palabra analizar en griego significa descomponer. Entonces estos tratados lo que hacen es obviamente tomar un tema, por ejemplo el tema de cómo funciona nuestro entendimiento, y descompone ese tema, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Tenemos estos sentidos. ¿Qué hace cada sentido? Entonces un poco analizar significa descomponer y mirar cada uno de las partes que lo componen y tratar de entender qué hace cada parte en ese todo.
Y ese es el método favorito de Aristóteles. O sea, Aristóteles en todos sus textos siempre propone un tema general y lo va descomponiendo y lo va descomponiendo y va tratando de explicar cómo funciona cada una de las partes. Entonces, en este tratado de la política, que todavía hoy en día es muy leído en profesiones como el derecho, en profesiones como las ciencias humanas, la política y la ética, son textos que todavía conservan su vigencia y hacen parte, digamos, de muchos de los pensums de varias universidades. Entonces, en la política, ¿qué es lo que busca hacer Aristóteles? Aristóteles tiene algo que Platón no tenía muy claro, o tiene un planteamiento como bastante radical y original de él, y es la idea de que todo tiene un fin. Pues digamos que radical en términos filosóficos, sí, radical en términos mitológicos, no. Digamos que los griegos tienen una concepción muy fuerte del destino, de las 3 hilanderas que determinan cuándo nacemos, la vida que tenemos y cuándo morimos. Digamos que... Bueno, que ya sonó el timbre, pero para cerrar la idea, esa concepción del destino es muy fuerte en los griegos. O sea, las cosas tienen que cumplir un destino, o podríamos decir una finalidad. Los seres humanos tienen que cumplir una finalidad. Y Aristóteles va a tomar un poco esa idea y la va a adaptar a la física y a la política. ¿Cómo lo va a hacer? Pues se los voy a contar en la próxima sesión. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos el lunes de la semana que viene. Pues, profe Milton, muchas gracias a usted por compartir su conocimiento y por proponernos a todos aquí a cuestionar. Ese es el ejercicio. Les contamos que ya viene nuestro especial de las protestas y la buena gobernanza, la actualidad de las marchas en Colombia, desde el punto de vista académico y desde el discurso del desarrollo sostenible, ya que nuestros estudiantes no viven en el aire y, claro, es un tema actual, es un tema vigente que vamos a abordar precisamente por lo que está en boga y porque nuestros estudiantes están ahí pendientes y no podríamos como darle la espalda a la situación y a los cuestionamientos de ellos. Entonces lo vamos a ver desde el discurso académico y contrapuesto al tema del desarrollo sostenible con el profe David Garzón de la Universidad de los Andes y la profe invitada Alejandra Tolosa, activista, administradora pública y maestra en intervención social. Entonces vamos a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos con este ejercicio de apropiación de la historia. Así transformamos nuestra educación y somos protagonistas de ella. Ya volvemos. La radio es un medio de comunicación que ha permitido que millones de estudiantes puedan continuar sus estudios. Si pensábamos que la radio tenía sus días contados o que pronto desaparecería, la pandemia llegó a reafirmar su lugar como un medio de comunicación flexible, masivo, de bajo costo y de largo alcance. Talar o quemar los bosques, las matas de los montes y morichales, es acabar con la vida. Es acabar con la vida. Es atentar contra el agua, la flora, la fauna y los paisajes de nuestra Orinoquía. Llegó la hora de actuar. Es el tiempo del cambio. Es el tiempo del cambio. Evitemos generar incendios forestales por quemas de conucos. No provoquemos daños a nuestras sabanas, grandes ecosistemas y refugio de especies silvestres. Digamos no a la quema de basura, a la tala de morichales, matas de montes y franjas protectoras de los ríos y caños. Paremos nuestra indiferencia hacia la destrucción de la riqueza natural que nos rodea. El medio ambiente nos llama, nos necesita. Campaña de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con el apoyo de la Mesa Técnica de Calidad de Aire. ¿Sabía usted qué es sentido de pertenencia? Si no sabe, le voy a contar. Sentido de pertenencia es trasladar la cuenta de vehículo matriculado en otro departamento a Casanare. Usted vive en Casanare y hace el pago en Casanare. Además, recibe un descuento del 60% en el valor del impuesto durante el primer periodo gravable siguiente al año del traslado. Mayor información, Dirección de Rentas. Teléfono 633-6339, extensión 1341. Correo electrónico vehículos@casanare.gov.co. Aprovecha esta magnífica oportunidad. Es el tiempo de Casanare.
asegurar que los casanareños tengan comunicación con los organismos de socorro y fuerza pública ha sido un reto cumplido para nuestro gobernador Salomón Sanabria. Luego de intenso trabajo junto a su equipo de gobierno, ha logrado que la línea de emergencia 123 vuelva a estar a disposición no solo de los yopaleños, sino de todos los casanareños. De ahora en adelante, la comunidad en los 19 municipios podrá comunicarse con esta línea en caso de tener alguna emergencia o accidente, porque además de enlazar la fuerza pública, la 123 tendrá comunicación directa con los organismos de socorro las 24 horas del día. Seguimos trabajando para hacer de Casanare un territorio tranquilo y seguro. Por eso continuaremos articulando esfuerzo para brindar seguridad a los casanareños. Salomón Sanabria, gobernador. Es el tiempo de las comunidades. Es el tiempo de Casanare. ¿Te estás muriendo de ganas de volver a ver a tus amigos? ¿De salir a jugar fútbol? ¿De irte de rumba? ¿De salir de compras? ¿De abrazar a toda la familia? Es mejor morirse de ganas que morirse de coronavirus. Que no te mate la culpa. Un mensaje de la Gobernación de Casanare. Los árboles son parte de nuestra vida. Nos brindan oxígeno, madera, sombra, alimento y medicina. También nos ayudan a evitar la erosión, derrumbes y deslizamientos de tierra. Favorecen a nuestras cuencas hidrográficas. Con la deforestación, ponemos en peligro la vida de los árboles y la de millones de seres vivos en el planeta. Sembrando árboles, garantizamos oxígeno y vida en la tierra. 29 de abril, Día Mundial del Árbol. Campaña de sensibilización de la Dirección del Medio Ambiente adscrita a la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Casanare. Porque es el tiempo del medio ambiente. Es el tiempo de Casanare. Al aire, profe, un espacio pensado y producido para los estudiantes con dificultades para conectarse a Internet. Una apuesta para educar jóvenes felices y preparados para esta nueva historia. ¡Sí! ¡Al aire, profe! Déjate caer. La tierra es al revés. La sangre es amarilla. Déjate caer. El viento ya no sopla. La boca bien cerrada. Amárrate los pies. Piensa en tu madre y déjate caer. A las 9:35 de la mañana, escuchando a esta clásica banda de la historia del rock latinoamericano, chilenos, Los Tres de Chile y Déjate Caer, muy a propósito de la situación actual y este especial que tenemos el día de hoy a propósito del tema de las marchas en Colombia vistas a través del discurso del desarrollo sostenible y de la buena gobernanza. Por eso, el día de hoy nos acompaña el profe David Garzón, quien invitó a otra compañera. Ella es Alejandra Tolosa, es activista, administradora pública y maestra en intervención social. Les quiero dar las gracias. Para nosotros es muy importante que ustedes aporten a la educación de las regiones y todo el tiempo tenemos conectados a los estudiantes en tiempo real. Desde hace varios días nos habían preguntado mucho por el tema de las marchas. Y no podíamos obviar, ¿no? Como que aquí no pasa nada y los niños y los jóvenes no viven en el aire. Entonces decidimos verlo desde el punto de vista académico. Quiero saludar al profe David para que presente a la profe Alejandra y entramos en materia. Profe David, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por compartir su conocimiento y por traernos a su amiga Alejandra Tolosa. Bueno, un saludo para toda la audiencia, para Andrés, y pues la idea sobre todo es comentar hoy pues algunos enfoques o algunas formas de visibilizar lo que está sucediendo, que como conocemos no es algo que esté sucediendo solamente en Casanare o solamente en Colombia o solamente en Latinoamérica, sino es una movilización social que se da a nivel mundial y que, dada la magnitud que tiene por lo que estamos viviendo en este momento, digamos, de convulsión, como yo les decía antes, muy parecido a lo que sucedió en el siglo XIX, pues vale la pena analizar. Entonces eso es lo que vamos a estar comentando hoy, particularmente pues las marchas que suceden hoy, pero en un marco, digamos, de desestabilización
internacional. Entonces, pues saludamos también a Alejandra Tolosa y también para que nos cuente pues un poco cuáles serían de alguna manera las motivaciones de lo que se está, de las razones por las cuales la gente está marchando el día de hoy, para comenzar por ahí. Bueno, muy buenos días a todos los niños, niñas, jóvenes que nos escuchan desde diferentes lugares en el Casanare. Un abrazo para todos ellos. Y respondiendo a la pregunta sobre cuáles son las motivaciones que están llevando a que la gente hoy, 28 de abril, se esté movilizando, pues responden básicamente a en el marco general, digamos que lo que han promovido los sindicatos, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, está en el marco de la reforma tributaria que se está planteando por parte del gobierno nacional. Sin embargo, es importante tener presente que en el momento de las movilizaciones y las marchas, también por regiones, por grupos étnicos y por grupos de interés, también se están dando unas reivindicaciones específicas. Entonces, digamos que el año pasado se presentó en la región del Cauca una amiga indígena que se trasladó desde el Cauca hasta Bogotá, exigiendo principalmente que se implementen los acuerdos de paz en los territorios, que se lleve mayor seguridad y que se trabaje el tema de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el Cauca. Entonces, de ahí salió una mesa de negociación y hasta el momento pues no se ha cumplido sino solamente el 5% de los acuerdos, y en esa medida el Cauca, por ejemplo, se está movilizando hoy por ese tema. Para el caso de Soacha, se está presentando también, fuera de la reforma tributaria, un aumento desmedido en el cobro del impuesto predial, y eso ha hecho que también esa sea otra, eso ha venido generando bastante convulsión en estos tiempos en Soacha, y en estos momentos esa es una de las reivindicaciones propias. También encontramos otra de las grandes reivindicaciones, están ligadas con el tema de bombardeos que se han presentado en la región de la Orinoquía, principalmente en las que se han presentado en los últimos meses, y esa es otra de las reivindicaciones que se está haciendo en estos momentos por las cuales se mueve la gente. Y finalmente la gente también está saliendo a marchar, pues porque efectivamente, volviendo al primer punto, el tema de la reforma tributaria es un tema que va a afectar directamente a las clases populares y también a la clase media colombiana. Bueno, Aleja, muchas gracias por el comentario. Pues digamos que también revisando en términos académicos y estadísticos, el CINEP, que revisa 40 años de historia de movilizaciones sociales, nos ha comentado que los principales adversarios en esos 40 años usualmente es el Ejecutivo Nacional, Departamental y Municipal, que la mayoría de manifestaciones se dan contra esos, pero también contra los grupos armados irregulares. Esas son como algunas de las cifras. Los motivos más grandes tienen que ver con políticas públicas, con reivindicación de derechos, con incumplimiento de pactos, eso es un punto muy importante, y con servicios sociales y tierra y vivienda, además de pliegos laborales, son algunos de los puntos más grandes. Frente a las modalidades de lucha se da particularmente el paro, bloqueo de vías y sobre todo la movilización, es como lo que más se genera. Y finalmente los actores que están haciendo la lucha son los pobladores urbanos en la mayoría de los casos, campesinos también, asalariados y estudiantes, además de otros pues que ya vienen mujeres, población LGTBI, reclusos, grupos étnicos, entre otros. El punto, sobre todo más allá de las cifras que yo les quería mostrar, es que pues esto no es de hoy, ya son ahí, el CINEP revisa 40 años de movilizaciones, como les digo, en Latinoamérica y en el mundo se da. Y un poco el problema o el asunto también es mostrarles que en nuestro país y en general en el mundo, de alguna manera lo público no necesariamente le atañe al Estado, es como el punto. No es un asunto que sea antigobiernista, sino más allá del gobierno. Los asuntos públicos tienen que ir más allá de lo que el Estado requiere realizar, y por eso es que tanto el mercado como la sociedad civil se movilizan y también buscan soluciones para los diferentes asuntos que los aquejan. En eso un poco, pues,
consiste la gobernanza, en que no solamente le dejemos la responsabilidad al Estado de resolvernos los problemas a todos, aunque obviamente hay buena parte de lo que puede hacer porque ellos son los que pues, generan impuestos, los que imparten seguridad, dan una normatividad, pero lo cierto es que en los momentos actuales lo que sucede desborda el Estado y el Estado debe un poco mejorar la comunicación que tiene con la sociedad civil y con el mercado y ampliar la participación. Yo creo que en ese punto y en esa forma de entender la gobernanza, pues de alguna manera es buscar soluciones a lo que está sucediendo y es entender, como les digo, que el Estado no es el responsable o el único actor que existe en este ajedrez un poco de lo que significa la política, porque la política es la conflictiva y nunca acaba lucha por un orden social deseado. Entonces aquí hay muchos actores que siempre están en constante conflicto y como les digo, no es de ahorita, solo que ahorita estamos como incrementados en las tensiones sociales. Entonces ese es un primer aporte que quería realizar, que pensemos en la gobernanza como la ampliación de la participación de los diferentes actores que no solamente son estatales para poder buscar soluciones. Hasta ahí no sé si Andrés tuviera otra pregunta o Aleja otro comentario. No, pues yo no, realmente lo que me parece importante es abordar la situación y que los estudiantes no queden como en el aire, digamos, porque merecen también estar contextualizados. En este momento, hace poquito acaban de tumbar la estatua de Belalcázar en Cali y se cita Félix de Bedut que ojalá la comunidad se preocupara menos por las estatuas y más como por la angustia de la gente. Llegan muchas preguntas de los estudiantes, pero yo dejo que ustedes continúen con el tema. Estamos muy pendientes, ¿no? Y también, claro, bajo la responsabilidad de ser profes, de tener estudiantes y toda la gente que está muy pendiente de lo que se dice en este momento, pero evidentemente no podíamos dejar de debatirlo. Así que continúen y les reitero el agradecimiento porque le estemos dando la cara a los estudiantes y respondiendo esas preguntas que tienen de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en este momento. Sí, en el marco de las movilizaciones sociales y sobre todo en la ciencia política siempre ha existido lo que se llama los pesos y contrapesos. Entonces, digamos que en el marco de todas las democracias, las movilizaciones siempre se presentan. Todo el tiempo se están presentando las movilizaciones porque es una forma en la cual pues también la ciudadanía activa empieza a decir cuáles son las maneras en las que se debería generar la gobernabilidad, ¿sí? Y los ejercicios de gobernanza, efectivamente, digamos que detrás de las movilizaciones, si bien en los últimos años se han venido dando movilizaciones que son espontáneas, es importante también tener presente que muchas de estas también responden a proyectos de vida, por ejemplo, o a proyectos colectivos. En el caso de las comunidades indígenas, pues responde a proyectos colectivos y eso, pues también digamos que dentro de la democracia se supone que todas las personas pueden ir participando y lo hacen desde diferentes maneras, ¿no? También se podría hacer desde un cabildo abierto, desde una citación de rendición de cuentas, o también se puede hacer desde un derecho de petición. Y la movilización es una de esas tantas formas que tiene la sociedad civil para poderse expresar, ¿no? En el marco, pues digamos, de lo que permite la Constitución. La Constitución de Colombia contempla las movilizaciones y las marchas como un derecho fundamental, ¿no? Sí, otro punto que me gustaría comentar es que en el asunto de la gobernanza depende mucho del tipo de participación que se tenga. Y de alguna manera las participaciones vienen de muchas maneras y se van incrementando o la confrontación va aumentando dependiendo del espacio y de la manera en que se generen las participaciones. Por ejemplo, pues en una escala de participación uno puede encontrar que los puntos más bajos pueden estar dados como manipulación, cuando la gente intenta participar pero solamente la utilizan para manipular su discurso, o como terapia cuando le dicen sí, hable y desahógese, pero finalmente no lo incluyen en lo que están interviniendo. Hay otras etapas más altas que tienen que ver ya con la información específica en de que la gente pues reconoce a los problemas que se están sometiendo, cuando les hacen consultas en las cuales las personas ya están respondiendo por un asunto,
No obstante, todos estos son como maneras en las cuales todavía la población no tiene la capacidad de tomar decisiones. Una cosa es que uno le consulten algo para ver qué piensa y otra cosa es que lo incluyan en la toma de decisión, otra cosa es que lo manipulen. El punto más alto pues de la participación ya tiene que ver cuando finalmente los ciudadanos tienen el control sobre, no solo sobre los recursos, sino sobre la forma de hacer la política. Es que de alguna manera de lo que se trata acá es de ampliar la forma de participación para que no solamente sea representativa, porque de alguna manera la crisis está bastante relacionada con la democracia representativa en función de que sean otros los que interpreten el conocimiento, las necesidades o las expectativas que tienen las personas, muchas veces tecnócratas que además pues de alguna manera son bien intencionados, pero como yo les decía en la conferencia de esta mañana, la noción del desarrollo, la noción del experto, de lo que se debe hacer, de a dónde queremos llegar, pues no es neutral. Y esa forma en las cuales las comunidades no saben y los expertos son los que saben y les determinan los problemas que la gente requiere, y la participación solamente es información, pero no toma decisiones para resolver los problemas que realmente están sucediendo, pues es lo que hace crisis y es por lo que la gente se empieza a saltar los mecanismos normales de participación y empieza pues a generar acciones reales porque siente que sus expectativas y que sus necesidades no están cambiando. Entonces, de alguna manera, un poco el mensaje es que la forma en que se debe participar debe un poco cambiar para poder mejorar y resolver los problemas reales, Aleja. Sí, yo quería decir también que, digamos, el tema de las movilizaciones y respondiendo a eso, a la visión del desarrollo, ¿no es cierto? Se han venido dando todo lo que son como el pensamiento desde el sur, las epistemologías del sur, que básicamente lo que dicen es que hay que replantearse ese modelo de desarrollo occidental, que es un modelo impuesto, que es un modelo en algunos casos extractivista, que solamente se basa, por ejemplo, en el caso de Colombia de la extracción de materias primas y que necesita pensarse de otra manera. Y por eso, digamos que la gente empieza a hacer también ejercicios de organización social, ejercicios de organización comunitaria, a través de las juntas. Esos son también formas distintas, las mismas comunidades étnicas que dicen, mire, nosotros no queremos que por acá pase una vía, pero nosotros queremos que quizás acá se pueda hacer una huerta, o se pueda hacer una escuela, o se pueda hacer un centro, no sé, un hospital. Son formas también en las que la ciudadanía también va diciendo cómo ellos se piensan el desarrollo. Y pues a mí digamos que recordando un poco lo que decía ahorita el profe frente a que habían en Cali tumbado la estatua de Sebastián de Belalcázar, pues, ¿qué significa eso, no es cierto? Si uno lo mira, por ejemplo, desde las epistemologías del sur, lo que podría decir es que estas comunidades están reivindicando también su derecho a contar la historia desde donde ellos están, ¿no es cierto? Porque la historia siempre se ha contado desde unas personas que llegaron acá y descubrieron América y aquí no había nada, y pues de todas maneras, si bien todos los procesos de la colonia no se presentaron de manera violenta, pues Sebastián de Belalcázar sí es una figura representativa de un pacificador, y un pacificador que llegó pues asesinando muchas comunidades indígenas, y por eso quizás también es una de las formas de derribarlo, tumbarlo, es una forma también simbólica de mostrar que las comunidades ahora quieren contar otra historia, quiere que se cuente desde otro lugar, y eso también es válido, ¿no es cierto? Y es una forma en la que en estos momentos en Latinoamérica se está tomando bastante fuerza. Y ese es un punto pues que trabajamos esta mañana, que se trata, como les mencionaba, de ampliar la participación y sobre todo de evitar la resolución de conflictos que escalen hacia la violencia y lo que en ciencias sociales se llama pues el juego de suma cero, en el cual pues uno gana porque el otro pierde. ¿Sí? Desde que veamos las relaciones sociales en función de ganador y perdedor, pues no se puede generar más valor de la negociación, sino solamente es como yo le gano al otro y me quedo con todo lo que tiene. Y eso no solamente es en términos de recursos, sino es en términos del mensaje, en términos del discurso,
y de la invisibilización o el reconocimiento de los demás y de los grupos sociales, porque en general pues la sociedad tiene diferentes grupos y no necesariamente quiere decir pues que todo el mundo se puede expresar de forma violenta, ni romper con las reglas, ni nada de eso necesariamente, pero sí que deben haber mecanismos de participación en los cuales la gente efectivamente tenga capacidad en la toma de decisiones, porque no es, como les digo, consulta. En términos de resolución de conflictos, cuando uno a las personas, primero cuando les corta la comunicación y cuando no genera confianza, los conflictos escalan. Esos son los dos, digamos, ingredientes básicos de los conflictos. Cerrar la comunicación y solamente interpretar al otro desde las creencias que yo tengo, sin preguntarles quién es, qué es lo que le sucede, por qué se está manifestando. Eso nada más no solamente impide que se reconozca al otro, sino que refuerza las creencias que yo tengo y se establece un juego de acción y de reacción que es el que hace que la violencia escale. Y el otro es la confianza, el más importante elemento de una relación, bien sea de personas, sociales, entre comunidades, lo que sea, es la confianza, que solamente lo podemos, digamos, certificar cuando se cumplen los acuerdos. La confianza tiene que ver todo con el cumplimiento de acuerdos, porque no hay ninguna manera de confiar en el otro si los acuerdos no se cumplen. Entonces, si nosotros vemos que la comunicación está cerrada en función de que las personas están cada uno pensando solamente pues lo que quieren, porque la comunicación entre los actores enfrentados no se da, o los espacios se cierran, y aparte no se cumplen los acuerdos, bien sea de un lado o del otro, porque todo esto tiene que ver mucho con las emociones y las expectativas que se dan a nivel individual, pero también colectivo, pues la violencia tiende a escalar y los tipos de manifestaciones tienden a escalar, y el juego de acción y reacción se empieza a tornar de manera un poco más violenta, y eso es un poco de lo que se trata todo. Al final no es de darle la razón a nadie, sino de poder resolver los conflictos de manera mucho más abierta y negociando, básicamente bajo principios de negociación, porque de eso es lo que se trata entonces esto, para poderse anticipar a los problemas. Entonces esto es un poco cuando ya vamos hacia las soluciones dentro de lo que nosotros podemos proponer, y esto requiere una forma de entendimiento también para poderlo adelantar. Entonces eso sería otro punto interesante para ir avanzando en el tema. Y no sé, pues, profe Aleja, también, ¿cómo crees tú dentro de los movimientos sociales, cómo se dan esos procesos de negociación, y por qué crees tú que son tan difíciles dentro de las experiencias que ya los movimientos sociales tienen, y por qué usualmente son tan reacios a comprometerse con el gobierno y cada vez menos solamente existen mecanismos de presión y no de negociación de lado y lado? Bueno, digamos que cómo se organizan las negociaciones generalmente desde el movimiento social. En los últimos años, sobre todo a partir del 2019, porque digamos que las negociaciones en Colombia siempre se han hecho de manera distinta, pero a partir del 2019, que se genera la marcha del 21 de noviembre, la forma en la que se empieza a generar las negociaciones son de manera colectiva federada. En esa medida vienen representantes de los sindicatos, representantes de las agremiaciones y representantes de las organizaciones sociales, que generan una mesa de negociación con el gobierno nacional, y se genera un pliego nacional de negociación, que en el 2019 eran 9 puntos que se estaban abordando. En estos momentos, digamos que la manera en la que se ha venido haciendo esta última marcha la convocaron sobre todo sindicatos y también lo que hemos visto es que, digamos, la clase media, los artistas también han estado ahí presionando, pero digamos que las mesas de negociación que se mantienen hasta el momento son las mismas del 2019. Existen pliegos de peticiones y esos pliegos de peticiones ya están hechos, no son pliegos de peticiones que sean incumplibles o que no se puedan realizar. Esos pliegos de peticiones sí se pueden realizar, pero el problema consiste en que exista la voluntad política. Y pues digamos que respondiendo por qué es tan difícil negociar, es porque las dos visiones corresponden a dos tipos completamente diferentes de modelos de desarrollo, ¿no es cierto? El modelo de desarrollo del gobierno generalmente, y sobre todo de la
clase jerárquica de Colombia, de Colombia, que son los que han gobernado, pues casi siempre responde esa intereses de acumulación de capital, ¿no es cierto? Y de un modelo de producción extractivista. Mientras que desde los sindicatos o las comunidades o desde la otra parte de la moneda, lo que se puede observar es que, pues digamos que corresponde más a modelos de desarrollo local, ¿sí? Entonces, generalmente está más ligado a modelos de desarrollo comunitario. Pues, profes, el tema es bastante amplio. Quiero saludar con mucha emoción a la profe Alejandra, al profe David, que es mi amigo, pero a la profe Alejandra, que no la conozco, le damos la bienvenida y la queremos invitar a que participe con nosotros. Esto es un laboratorio de educomunicación a través de la radio análoga y narrado en Transmedia, pensado y producido para los estudiantes con dificultad de acceso a Internet o definitivamente sin Internet. Obviamente se narra en Transmedia y los que tienen Internet regio, pero es pensado para una gran parte de la población que no tiene. Profe David, les agradezco mucho por tener este tema en boga, porque hay que responderle a los estudiantes de una manera lógica y hay que estar ahí. Nuestra manera de resistir y de protestar desde aquí, desde el aire, profe, es educando, en el quehacer educativo, poniéndole la cara, la actitud, el cerebro y el corazón a este ejercicio, y por eso los invitamos a ustedes y les agradecemos, porque todos tenemos cómo aportar a este ejercicio de la educación. Es nuestra manera de resistir y de vivir y de soñar. Les agradecemos mucho. Quedamos en contacto con el profe David, profe Alejandra. Un abrazo desde aquí, desde los llanos orientales de Yopal Casanare, y esperamos poderla tener con nosotros y que conozca más de este laboratorio, que así realmente hacemos activismo y resistencia. Señoras y señores, amigos maestros, compañeros padres de familia, profe David, un abrazo, nos vemos en 8 días y ya lograremos. Nos vemos mañana de 8 a 10 de la mañana y así transformamos nuestra historia y pintamos de colores nuestra educación. Nos vemos mañana. Hasta este momento los hemos acompañado en este viaje de la educomunicación. Nos encontramos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por